Con un tablero que recordaba los carteles del menú del día de los restaurantes de barrio, Donald Trump iniciaba la guerra de los aranceles. Aranceles del 10% para casi todo el mundo, del 20% para Europa y para otros países, pues algo más. Las tarifas de Donald Trump sacuden a todas las bolsas mundiales con intensos retrocesos y desplomes y multimillonarias pérdidas. Billones de dólares se han volatilizado con la política de Trump. China, además, no negocia. Anuncia contramedidas del 34%, tarifas del 34%. Europa intenta negociar, eso sí. Por ahora la Unión Europea puede sentir un golpe de 80.000 millones de euros y España un zarpazo de cerca de 6.000 millones en el PIB, mientras el gobierno de Pedro Sánchez aprueba un plan de ayudas financieras con créditos y avales. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Donald Trump mostró su tabla de aranceles como si fuera el nuevo Moisés de la economía. Ardieron los mercados. El líder del movimiento MAGA, Hacer América Grande de nuevo, ha conseguido con la imposición de aranceles empequeñecer sus bolsas y las del resto del planeta. Hay temor a una recesión en Estados Unidos. JP Morgan eleva al 60% la probabilidad de que ocurra esto. En Europa y en España se hacen cálculos. El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Más de Uno de Onda Cero, reconocía que habrá un impacto negativo. Se están poniendo sobre la mesa impactos en torno a varias décimas de PIB en esta situación. Un mensaje importante es que la exposición directa de España en este caso es mucho menor que la de otros socios europeos. La Cámara de Comercio de España ha estimado que las exportaciones españolas a Estados Unidos pueden caer un 14%. Su presidente, José Bonet, eso sí, indica que el efecto se concentrará en sectores muy concretos. Que evidentemente no es una buena noticia que se inicie ahí una guerra arancelaria, ¿no? A ver qué pasa. Pero yo creo que nosotros hemos estudiado un servicio de estudios el impacto y en el caso español pues hay impacto pero no es muy grande. La preocupación se centra en el sector de bienes de equipo y también en la alimentación, en el vino y en el aceite de oliva, como apunta Miguel Padilla, secretario general de la COAG. Los aranceles del 20% para los productores de la Unión Europea van a afectar directa e indirectamente a nuestros agricultores, especialmente a los productores de vino y aceite de oliva, cuyas exportaciones suponen en torno a los 1.000 millones de euros anuales al mercado estadounidense. Los agricultores piden a Bruselas una respuesta firme. La Comisión Europea quiere primero negociar y dejar para después, si no hay acuerdo, las contramedidas. Entre tanto, el gobierno español adelanta un plan de contingencia para movilizar 14.100 millones de euros. De aquí unos 7.000 millones son créditos y otros 6.000 millones líneas de avales ya existentes. Nosotros tenemos claro que la primera parte de la respuesta, la inmediata, tiene que ser poner esta red de protección para los sectores, las empresas, las industrias, los trabajadores que se puedan ver afectados. Esta red de protección hemos sido, si no estoy equivocado, los primeros en ponerla sobre la mesa, como decía, para trasladar este mensaje de apoyo y confianza. Y a partir de aquí tenemos que entrar en un proceso en el cual, entre todos, tomemos las decisiones con respecto a qué medidas tienen que implementarse y también los tiempos de implementación de esas medidas. Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo va a repercutir en el sector económico español y más concretamente en las exportaciones a Estados Unidos todo lo que tiene que ver con los aranceles impuestos por Donald Trump? Bueno, vamos a ver, hay dos tipos de efectos, ¿no? Indudablemente va a perjudicar la exportación española lo que va directamente a Estados Unidos, que el año pasado fueron 18.000 millones de euros. No se va a caer todo, pero sí va a afectar de forma importante, ¿no? Y luego va a afectar también indirectamente a la exportación española. Es decir, Trump lo que ha hecho ha sido poner aranceles a todos los países. Y en algunos casos aranceles superiores a los que ha puesto la Unión Europea, por ejemplo a Japón o a Corea o a la India o a China.
Entonces, hay productos de Japón, Corea, en fin, de la India, de otros países, que se vendían en Estados Unidos, que no se van a poder vender por los aranceles. Con lo cual, eso lo que significa es que esos productos van a intentar colocarlos empresas japonesas, coreanas o de donde sea, en terceros mercados, donde España está vendiendo. Con lo cual pueden quitarnos cuota de mercado. E incluso muchos de esos productos van a ir también van a intentar venderlos en la Unión Europea, en Alemania, en Francia, donde estamos exportando. Y es posible también que nos quiten cuota de mercado. O sea que sí va a afectar. ¿Y qué productos son los más castigados, los productos españoles que exportamos a Estados Unidos, que se pueden ver más dañados por esta política comercial de la Casa Blanca? Bueno, indudablemente productos farmacéuticos, porque estamos exportando muchos productos farmacéuticos, productos químicos, productos agroalimentarios. Exportamos aceitunas, exportamos vino, o sea que hay bastantes, ¿no?, productos que se van a ver, que se pueden ver afectados. Pero el análisis no es fácil, porque no es simplemente lo que hagan nuestras empresas y cómo vayan a subir sus precios por el arancel, sino cómo van a reaccionar empresas de otros países que les han puesto un arancel superior al que le han puesto a los productos europeos. Lo que sí hay es mucha incertidumbre, y toda esta incertidumbre es mala para la economía, porque las empresas, cuando hay incertidumbre, dejan de invertir, ralentizan sus tomas de decisiones. Es malo para los consumidores, porque esto genera inflación, todos los aranceles. Es malo también para las empresas, porque van a aumentar los costes. O sea, es malo para todos. ¿Qué le parece a usted, qué le parece al Club de Exportadores el programa de contingencia, el programa de ayudas que ha aprobado el Gobierno? Bueno, lo que tenemos que ver, o sea, nos parece de entrada una idea magnífica que haya un programa especial para esto, pero hay que concretarlo. De momento lo que hay son anuncios de 14.100 millones de euros. Hay que tener en cuenta que la exportación española a Estados Unidos fueron el año pasado 18.000 millones. Bueno, digo por tener un orden de magnitud, pero eso hay que concretarlo, ¿no? Se han 7.400 millones de nueva financiación, en avales, financiación ICO, que está muy bien, pero financiación ¿para qué? Y avales ¿para qué? Para todo tipo de empresas, para empresas que exporten, de qué sectores. Va a ser solamente para empresas industriales, también para empresas de servicios, que también se pueden ver afectadas por toda la incertidumbre y la tensión económica. Hay que concretarlo. Pero indudablemente, desde el Club de Exportadores valoramos positivamente que se tenga en cuenta, ¿no?, y que se apruebe un plan, ¿no?, para hacer frente a esto. ¿Y qué respuesta debe dar la Unión Europea? Hablan de negociar, dice la presidenta de la Comisión Europea, sí, Ursula von der Leyen, pero si Donald Trump no quiere sentarse a negociar, ¿qué programa, qué represalias, qué contramedidas? Bueno, nosotros somos partidarios, lo hemos dicho, como Club de Exportadores, de intentar negociar hasta el último momento, e incluso hasta después del último momento. ¿Por qué? Porque una guerra comercial, una guerra arancelaria es malo para todos, para Europa, para Estados Unidos, para todo el mundo. Entonces hay que intentar negociar hasta el último momento. ¿Cómo? Bueno, hemos sugerido otras posibilidades, ¿no? Pues, por ejemplo, la Unión Europea cobra aranceles más altos que Estados Unidos por los mismos productos. Vehículos norteamericanos en la Unión Europea pagan el 10,5% de arancel. En Estados Unidos, el 2%. Podemos bajar aranceles. Podemos negociar temas de industrias digitales, ¿no? Gastos de defensa. Hay otras muchas cosas que poder negociar, si se puede. Que no se puede y que no quiere negociar Trump, bueno, pues habrá que adoptar represalias de algún tipo. Lo que sí queremos es que se midan bien las represalias, porque una escalada comercial, si ya es mala esta guerra arancelaria, una escalada de guerra comercial va a ser mucho peor todavía, con lo cual hay que intentar evitarla.
Pues Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Nada, muchas gracias a ustedes. La mirada económica. A los economistas, los mercados, a los inversores, no les cuadran las cuentas de Donald Trump, cuentas de trapo. Tampoco ven claro que esto vaya a suponer una mejora para la economía estadounidense. Algunos, como Gonzalo Gortázar, CEO, consejero delegado de CaixaBank, creen que esta política comercial de Trump es un error. El efecto directo es solo una parte de lo que estamos viendo, porque va a haber un efecto evidentemente sobre la confianza y sobre el crecimiento de Estados Unidos. Os decía que es un error en primer lugar para Estados Unidos. Yo creo que esto va a llevar a una recesión en Estados Unidos relativamente rápido. Yo creo que es claramente pegarse un tiro en el pie. Los aranceles los pagarán los consumidores y supone la mayor subida de impuestos en Estados Unidos desde 1968, según MarketWatch. Los bancos son los grandes castigados en España por esta incertidumbre generalizada. Los operadores creen que Estados Unidos está al borde de la recesión, pero algunos temen también que se lleve por delante la economía mundial. China no espera negociaciones. Ya ha iniciado sus propias represalias, ha anunciado aranceles del 34% sobre los productos norteamericanos y aumenta el control de las importaciones. El petróleo ha llegado a hundirse alrededor del 8% tras la presentación de Trump. Se teme una menor actividad económica en el mundo y las bolsas, como siempre, son las primeras en reaccionar y lo hacen con intensas sangrías en todas las plazas, en todos los índices. Bancos, tecnológicas, automovilísticas, exportadoras son las grandes castigadas, como apunta Manuel Pinto, analista de mercados de XTB. Desplome histórico como pocas veces hemos visto en los últimos años. El IBEX 35 lidera las caídas en los principales selectivos de Europa, principalmente por el lastre de las entidades financieras, de los bancos. Empresas que durante el comienzo del 2025 habían tenido un recorrido muy positivo y que los inversores están empezando a vender ante la situación económica actual. Pablo Gil, economista y gestor profesional, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Encantado, Ignacio. Bueno, Donald Trump ha liado una buena en esto de los mercados internacionales con sus aranceles, además aranceles que no se sabe muy bien por qué en un sitio son unos, en otros son otros, por qué a Europa le toca un 20%, por qué a China mucho más. Bueno, en la forma de cálculo ya hay economistas que están trabajando sobre ello y parece una broma, ¿no? Está tomando en cuenta el déficit comercial que tiene cada país con Estados Unidos y dividiéndolo entre el total de importaciones, sin tener en cuenta, por supuesto, el sector servicios que ahí tienen normalmente superávit comercial y no déficit. Y la cifra que sale explica perfectamente la pizarra aplicando a distintos países, pues niveles de aranceles que variaban entre un mínimo de un 10%, y en algunos casos pues superaban con creces el 50%. Es decir, que es algo así como la cuenta de la vieja. Sí, es una forma de no tener en cuenta otros factores que son cruciales, ¿no? Porque cuando un país importa más de lo que exporta, hay unos factores que son cruciales, por ejemplo, la fortaleza de tu moneda. Si el dólar es una reserva, es la divisa de reserva en el mundo y por tanto tiende a apreciarse de forma estructural contra otras monedas, eso encarece tus exportaciones y abarata las importaciones. Si tu renta per cápita, el nivel de tu país como economía, en este caso la primera economía del mundo, pues tiene un nivel de vida muy alto, lógicamente los productos que se fabrican, la mano de obra que lo hace, la tienes que remunerar a los estatus a los que estás acostumbrados en ese país, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en países asiáticos. Por tanto, hay un factor que no es discutible, y es que parte de los productos estadounidenses que no se venden en el exterior es porque son más caros en origen, porque son más caros de producir, no por los aranceles en sí mismo, y por el factor de la divisa, evidentemente, que es una divisa muy fuerte. De alguna forma, lo que ahora mismo estamos viendo, yo creo, con ese comportamiento de debilidad del dólar, que debería apreciarse a lo mejor en un entorno de tanta incertidumbre como la que hay ahora mismo, es que el mercado empieza a poner en tela de juicio
que no vaya a producirse una gran recesión en Estados Unidos a raíz de esta guerra comercial que ha iniciado Donald Trump. Goldman Sachs, también la Reserva Federal de Atlanta y el índice de sentimiento de la Universidad de Michigan alertaban precisamente de eso, del riesgo de que la economía estadounidense entre en recesión. ¿Qué sentido tiene entonces para un presidente de un gobierno como el de los Estados Unidos establecer todo un sistema de aranceles que te va a provocar una recesión en tu propio país? Yo creo que está cometiendo unos errores muy graves. Lo que él debe tener en la cabeza, supongo, es: yo he prometido relanzar el sector industrial en Estados Unidos y voy a intentar forzar que venga la producción otra vez a territorio estadounidense, no poniendo aranceles, lógicamente, en la fabricación local frente al resto. Por otro lado, si de verdad consigo que no tenga un efecto de recesión, lo que voy a conseguir son unos ingresos a través de esos aranceles que me van a permitir cumplir con otra promesa, que es la rebaja impositiva en Estados Unidos. También hizo alusión a ello cuando hizo la presentación. Y si hay una recesión, que él tampoco es que de alguna manera lo evite en su conversación, la tilda de un tema temporal, transitorio y de menor cuantía, es decir, una recesión pues muy leve. El gran problema que ya conocemos los economistas es que cuando tú desatas una recesión dejas de tener el control sobre la dimensión de esa recesión, porque las recesiones vienen acompañadas de pérdida de confianza por parte de consumidores e inversores. Pretender ahora forzar una recesión controlada creo que es jugar con fuego. Es casi como decir: voy a hacer una pequeña fogata rodeado de surtidores de gasolina. Y dices, bueno, pues la probabilidad de que esto acabe en una gran explosión es altísima. Y además con las tecnológicas en el punto de mira del resto de los países del mundo como centro de la diana de las posibles represalias. Totalmente. Estamos hablando de un conjunto de compañías, las 7 magníficas que solemos denominar, que han llegado a pesar más de un 30% de todo un índice de 500 empresas como es el S&P 500 o más de un 50% del Nasdaq 100, con lo cual tienes un riesgo acumulado o agregado en muy pocos nombres enorme. Y si ahora mismo lo que se pretende con la reacción de Europa ante los aranceles de Trump es hacer daño, lo que parece que es bastante razonable es atacar precisamente a estas multinacionales, y si eso ocurriese y tuviese un desencadenante de correcciones severas en la cotización de estas acciones, pues podría provocar una avalancha de ventas. Pues Pablo Gil, economista y gestor profesional, muchas gracias por estar con nosotros en la mirada económica de OndaCero.es. A ti, un placer cuando quieras. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos a la transformación económica con la ayuda de Patricia Gijón. Meta, la matriz de Facebook, despide a sus verificadores en España. Meta deja en la calle a 2.100 verificadores de contenidos en Barcelona. La tecnológica prescinde de los servicios de Telus Digital, que desde hace años se encargaba de filtrar contenido sensible para Facebook e Instagram. La noticia llega poco después del giro emprendido por Mark Zuckerberg para reducir la moderación de contenidos tras plegarse a la política de la Casa Blanca tras el regreso de Donald Trump. Microsoft cumple 50 años. El 4 de abril de 1975 nacía el gigante informático Microsoft. Fue fundada por Bill Gates y Paul Allen con una idea muy clara, la de poner un ordenador en cada escritorio y en cada hogar. 5 décadas después, la tecnológica apuesta por la inteligencia artificial y la computación cuántica. Con 228.000 empleados repartidos en más de 190 países, Microsoft se ha convertido en la segunda empresa más valiosa del mundo. Windrunner será el avión más grande del mundo que pretende transportar palas de aerogeneradores. Radia, una empresa de energía de Colorado, está desarrollando este aparato que se utilizaría para transportar las palas y diversos componentes de las turbinas eólicas hasta zonas de difícil acceso. Windrunner será un gigantesco avión de más de 108 metros de largo que podría soportar 12 veces más de carga que un Boeing 747. Más puntos de recarga para el vehículo eléctrico. El gobierno anuncia que lanzará un mapa de puntos de recarga para vehículos eléctricos que faciliten los desplazamientos a los consumidores. Lo presentará la semana que viene después de aprobar la prórroga del plan MOVES 3, dotado con 400 millones de euros para fomentar la compra de estos vehículos. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. Es todo. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más en la mirada económica de OndaCero.es. La mirada económica.
Ignacio Rodríguez Burgos.